¡Quédate quieto, hijo de puta! ¡Encontraste mi guarida! Me estoy recuperando de un reciente incidente, pero eso no fue suficiente para detenerme y evitar que yo, ranita Tuki Tuki asesina Suculini, secuestrara a 5 personas y un boliviano. Para conocer la ubicación de los renes tenés que completar este rompecabezas de 1000 piezas, aprender a tocar el violín y darme un concierto de 22 minutos en el que toques al menos 10 canciones de la Mona Jiménez, aprender a hablar laosiano, comerte 37 choripanes en menos de 3 minutos y hablar con una mujer. Me veía capaz hasta lo último, capo, discúlpame. Sí, de esto va museo. Más o menos. Museum, o también conocido como Museum, el asesino en serie que se ríe bajo la lluvia, es una serie de manga japonesa de la demografía seinen. Fue escrito e ilustrado por Ryosuke Tomoe, este chabón con mucha facha. Fue publicado en la revista Jump Magazine de Kodansha, igual que Prison School o Yamotsuhei, entre julio de 2013 y enero de 2014, y fue editado en 3 volúmenes en Japón entre el 6 de noviembre de 2013 y el 4 de abril de 2014. Diría que la historia es simple, pero no lo es. Seguimos al inspector de policía Hisashi Sawamura, este ser de Dios que respira facha y libera sexo por todos los poros de su cuerpo. Sawamura se ve envuelto en el caso de un asesino serial con el que inevitablemente se terminará relacionando de forma bastante macabra. La única pista que hay del asesino es que lleva un impermeable o chubasquero de rana y que asesina de formas extremadamente violentas, y cuando digo violentas es violentas. Pero ya me extenderé en eso cuando hablemos de la historia como Dios manda. La historia gira alrededor del misterio, para saber quién se esconde tras esa máscara de rana tan piola y cuáles son sus motivos para cometer tantos asesinatos de formas tan monstruosas. Sawamura debe enfrentarse a sus propios pecados para descubrir la identidad del asesino, resolver el misterio y, en última instancia, salvar a su familia. En resumen, esto es un thriller. Es casi una experiencia hollywoodense, que sigue el típico cliché del policía persiguiendo al asesino que quiere jugar al gato y el ratón. Pero al final los clichés existen porque funcionan, y este manga es el mejor ejemplo de esa afirmación, porque todos los elementos de esta historia funcionan de 10. Sabe jugar con todas las cartas que tiene sobre la mesa y no desperdicia nada. Ahora, como ya va siendo costumbre, vamos a extendernos. Primero que nada, la historia para mí es perfecta con algunos peros. Vamos a empezar a hablar de esta historia porque, como siempre, tengo cosas que decir. Alerta de spoilers, muchachos. Como dije antes, todo gira alrededor de un policía llamado Hisashi Sawamura que intenta atrapar a un asesino serial que tiene una máscara de rana. Prepárense porque voy a empezar a soltar detalles, así van entendiendo por qué esta historia me gustó tanto. Veamos. Sawamura es una persona muy dedicada a su trabajo. Vive para su profesión, para ayudar a los demás como el policía que es. Pero el problema es que Sawamura es incapaz de congeniar su vida como profesional con su vida personal. Por los últimos 3 años ha dejado de lado a su hijo y a su mujer, siendo un padre y esposo completamente ausente. El problema escala hasta tal punto que un día, sin previo aviso, su familia lo abandona, siendo la espalda y las lágrimas de su mujer lo último que vería de ella en meses. A partir de ese momento, Sawamura vive solo para su trabajo, pero eso le trae malas pasadas, afectando enormemente a su ciclo de sueño, apenas pudiendo dormir unas horas al día y deteriorando su estado mental cada vez más. Un día, Sawamura llega a una escena del crimen como tantas veces había hecho en el pasado, pero este crimen es distinto, con un nivel de ensañamiento que no es normal. Una mujer joven fue atada con cadenas para que un grupo de perros famélicos se la coman viva. Acá es donde empieza el misterio. Poco a poco los cadáveres se van acumulando. Todos los asesinatos tienen los mismos 3 elementos en común. Todos fueron demasiado violentos, todos fueron cometidos en días lluviosos y en todos los casos el asesino dejó una especie de nota en la escena del crimen. En el caso de la chica, la nota decía sentenciada a ser comida de perro. El segundo asesinato que se nos muestra es el de un hikikomori, o persona con 0 habilidades sociales, tal como todas las personas que están viendo esto. Este hombre murió luego de que le hayan cortado poco a poco varias partes del cuerpo y las fueran poniendo en una balanza hasta que el peso de todas esas partes coincidiera con el peso que tuvo la víctima al momento de nacer. En ese caso, la nota que el asesino dejó decía sentenciado a conocer el dolor de tu propia madre.
Y así los asesinatos continúan, cada uno más retorcido que el anterior, con Sawamura y su equipo cada vez más desesperados por encontrar al responsable. El asesino parece tener un enorme conocimiento de sus víctimas y elige métodos de muerte que reflejan algún tipo de justicia torcida o ironía. Llegado a cierto punto, se descubre que todas las víctimas tenían algo que las conectaba entre sí. Todas esas personas estuvieron presentes en el jurado de un juicio bastante mediático que fue apodado el asesinato de la chica en resina. Acá es cuando Sawamura de verdad queda involucrado, porque resulta que su esposa estuvo en ese jurado. Paremos un toque. Hablemos de algo que seguramente ya le habrá llamado la atención a más de uno. ¡El arte! Como siempre, el primer impacto que produce la historia sobre el lector es, inevitablemente, el dibujo. Es lo primero que vemos, muchachos, todo entra por los ojos. El dibujo encaja perfectamente con lo que la historia busca. Es más, le viene como anillo al dedo. Ya se habrán dado cuenta de que los escenarios están muy bien hechos, pero hay algo que, en lo que a mí respecta, destaca mucho más que todo lo demás. Y esos son los personajes. El dibujo y la anatomía de los personajes conserva un equilibrio perfecto entre realismo y estilo. Todos son muy reconocibles. Y ya con su primera aparición es sencillo quedarte con los rostros y acordarte de ellos cuando vuelven a aparecer más tarde. Además de esto, lo que más destaca son las expresiones, pero en todo su abanico. Me explico. En un inicio, la mayoría de personajes se muestra de forma muy sencilla, casi inexpresiva, rompiendo con la línea esta del manga anime en donde todos los personajes tienen que ser recontra expresivos y demás. Las expresiones faciales son normalitas, está todo el mundo muy tranquilo o muy neutro, y esto, contrario a echar para atrás, aporta una banda por dos razones. Primero, esto ayuda a la construcción del mundo. Ves a todo el mundo súper serio, súper frío y súper rari, y medio que esto te ayuda a meterte en el papel, entrar en la atmósfera. Se siente opresivo y por momentos hasta choca porque ves y decís, ¡wow! El 90% de personas que están ahí les recontra chupa un huevo todo lo que está pasando. Y la segunda razón es que aporta una banda a los momentos más tensos de la obra. Y dirás, pero si acabas de decir que son todos inexpresivos. Y sí, eso no significa que el autor solo sea capaz de dibujar dos expresiones y nada más. En contadas ocasiones, en los momentos de más tensión y sentimiento, los personajes muestran un rango de emociones que te deja helado. De repente el autor agarra y dice, nah, te voy a sacudir, hijo de puta. El loco es capaz de hacerte sentir la intensidad del momento con un golpe visual que te desarma. Y no es como si en esos instantes las caras de los personajes se deformen de formas brutales o cosas así. No, son expresiones que aún se mueven dentro del terreno de lo realista y que no se sentirían para nada fuera de lugar en cualquier otra obra. Pero acá, cuando los personajes sufren reflejando la desesperación, el miedo, la rabia o cualquier otra emoción, se siente recontra significativo porque vos venías viendo puras emociones reprimidas y cuando de repente las cosas se salen del esquema, es inevitable que no impacte una banda. Pero en fin, hablemos un poquito del autor. Esta es la primera obra del autor, o sea, la primera oficialmente hablando. Previamente había publicado un par de obras, ambas bastante cortitas, llamadas La niña y el asesino y La frágil máscara de la amistad. Según tengo entendido, estas dos obras se incluyen en el segundo y tercer tomo de Museum. Yo solo fui capaz de encontrarlas en inglés, pero recomiendo su lectura si sos capaz de encontrarlas en tu idioma o no tenés problemas con el inglés. Sobre todo a La niña y el asesino, que se ambienta en un futuro medio a lo cyberpunk y la verdad que está bastante piola. Y escuchen esto, Museum es el primer manga de Ryosuke Tomoe y le hicieron una película. ¿A cuántos mangakas conocen que su primera obra tuvo una adaptación cinematográfica? No cualquiera, muchachos, no cualquiera. Al igual que Masasumi Kakizaki, según el mismo Tomoe, él no es precisamente un lector de manga tal y como lo podríamos pensar. En realidad le gusta el cine, especialmente las películas policiales como Seven, que se nota bastante la inspiración en Museum. En resumen, Ryosuke Tomoe le sabe. Hablemos un poco de las sensaciones que me dejó la obra. De vuelta, voy a dar detalles sobre muchas cosas de la obra, así que si hasta ahora logré convencerte de leer la historia, yo que vos pausaba el video y volvía después. Cuestión, según lo veo yo, la historia se divide en dos partes. La primera, que dura hasta el capítulo 13 más o menos, es la parte del thriller policial, en la que se intenta averiguar quién es el asesino, vemos los crímenes y cómo los personajes se pasan de acá para allá investigando. Esta parte, para mí, es la más cuidada de toda la historia, porque todos los detalles
están puestos a dedo para que te veas sumergido en la historia. El autor le sabe una banda de suspenso, a construir misterio y todas esas cosas. ¿Se acuerdan de la recomendación de Adavana? De cómo dije que el misterio era de las mejores cosas que la historia tenía. Bueno, imagínense eso pero multiplicado por 3. Acá, en vez de ver todo desde el punto de vista de las víctimas o de abogados, te pones en los zapatos de un detective. Y eso cambia por completo la dinámica de la historia. Vos acompañás al chabón que tiene que ir descubriendo las pistas, analizar la escena del crimen y poco a poco ir armando el rompecabezas. Todo esto hace que te metas de lleno en la trama, viviendo el estrés y la desesperación de Sawamura y la gente que tiene alrededor. Cada pista que encuentran, cada interrogatorio, cada noche sin dormir, te mantiene totalmente expectante. Y es que Tomoe sabe muy bien cómo manejar el ritmo. No hay momentos muertos, todo está cuidadosamente planificado para que cada capítulo te dé las pistas suficientes para dejarte con ganas de más. El manga te agarra del cuello y te dice: papito, no te levantás hasta el capítulo final. Esto me pasó a mí, o sea, estaba leyendo, iba por la mitad de un capítulo y cuando pensaba que ya podía respirar, me daba cuenta de que quería seguir leyendo. Me lo comí todo de una sola sentada como un panflín. Ahora bien, la segunda parte de la historia medio que cambia todo. Le dan vuelta a la historia y ahora, uy, ya no es un thriller policial, amigo. A partir de la segunda mitad, todo lo que ves es, por definición, un thriller psicológico. En un momento la obra agarra y evoluciona, se metamorfosea y ahora es, no sé, Saw 15, amigo. Es probablemente la parte de la historia con más fallos porque el autor medio que se sale de su zona de confort, pero también es la que más me gustó y de la que hablaré de la forma más reservada porque cualquier mínimo detalle te caga toda la experiencia. Solo diré que se vuelve mucho más intensa y personal para los personajes, especialmente para Sawamura, el protagonista que, ya que estamos, tiene un desarrollo excelente. A partir de acá, el asesino no solo se enfoca en crear escenas del crimen impactantes, sino que también empieza a jugar con la mente de Sawamura y del lector a la vez. El asesino ahora sí que se convierte en un personaje físico que el lector puede llegar a conocer realmente, siendo ahora sí un villano de la San que manipula y controla todo a su alrededor, creando una atmósfera de paranoia y desesperación que alcanza el clímax en dos momentos que, uff, amigo, les juro que en un panel específico me llevé las manos a la boca y me quedé viendo fijamente porque no me lo podía creer. Museum es una lectura obligatoria si te gustan las historias policiales. Ah, y una cosa más, el final te va a dejar con el culo torcido. En fin, muchachos, gracias por ver, déjenme recomendaciones en los comentarios, compartan el video así llega a más personas y por favor, tómense el tiempo de chequear los demás videos que si a este les gustó, lo más seguro es que los demás también los entretengan. Museum tiene una adaptación cinematográfica, no la vi, pero no descarto dedicarle un video si la veo y me gusta o la termino odiando. Depende de lo que pase. Gracias por el aguante, los TKM y chau chau.